Ahí está. Bueno, les doy la bienvenida entonces, siempre. Eh, Vamos encarando las últimas 6 o 7 reuniones de este año. Y hoy comienzo haciendo un repaso, como siempre, para refrescar la memoria, pero propongo avanzar en un par de direcciones que en verdad para mí son como retomar algunas cosas que he pensado anteriormente eh, para revisarlas críticamente a la luz de lo que venimos desarrollando. Entonces, lo principal de este año es entender, someter a hipótesis, la posibilidad de, someter a prueba, mejor dicho, ¿no? La posibilidad de entender la sexuación como un enlace entre el cuerpo y los discursos en que ese cuerpo está tomado, y que, como dice Lacan, crean una solidaridad real que toma en cuenta la marca, ¿sí? La diferencia que marca a ese cuerpo, o la marca de esa diferencia, digamos. Las fórmulas de la sexuación, que ya conocen bien, se refieren a lo que ocurre con colecciones de esos cuerpos, ¿sí? No solamente con cada uno de ellos, sino que enlaza entre sí a esas conexiones de cuerpos. Cuando hablamos del todo con excepciones o del no todo sin excepción, nos referimos a colecciones de cuerpos hablantes, ¿sí? Por eso es que digo que la sexuación se enlaza a cada cuerpo con ciertos campos discursivos que lo vinculan con otros, ¿sí? Campos discursivos eh, que venimos estudiando ya desde hace año y pico, y por eso es que llamo al proceso discursexuación, ¿sí? Que es una sexuación discursiva, ¿sí? Hoy les quiero presentar una ecuación con la cual me esforcé en resumir prácticamente todo lo que estuvimos discutiendo hasta aquí. Es la primera que ver el pizarrón, no sé si se llega a ver bien. Si no lo ven bien, me avisan, a ver si... Ahí está, creo que se ve, ¿no? La voy a ir leyendo. No se ve muy bien, me dicen por aquí, a ver si acerco más la pantalla. Ahí aparece una X, primero, un puntito, una P, una arroba, y luego se abre un paréntesis que contiene 3 letras C, con subíndices diferentes, ¿no? La primera es el subíndice TCE, todo con excepciones. La segunda C tiene un subíndice que es NSE, o sea, no todo sin excepciones. Y lo que agregué hoy, después de la suma, es otra C con el subíndice eh, DSN, discurso sexual normativo, es la sigla. O sea, es lo que Lacan llama discurso sexual y es la única parte de la influencia discursiva que es normativa, ¿sí? Esto ya lo discutimos. Luego de eso, cerrado el paréntesis, viene una pequeña flecha, ¿sí? Que indica relación de causa y efecto, y el resultado, ¿sí? Que siempre lo llamé con la letra E, es el efecto, digamos, que tiene esa composición de discursos en cada uno de los cuerpos. El efecto, en este caso particular, es el que llamamos, propuse llamar discursexuación. ¿Bien? Habría mucho que decir respecto de cada uno de los símbolos estos, cómo los entiendo, las sumas, los productos, las acciones representadas por esa letra arroba, todas deberían ser entendidas no como productos lineales, ni siquiera como productos vectoriales, sino como productos matriciales. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo o hay un eco? Solo soy yo porque necesitaba sacar las fotos para pero no. Ok, bueno. Ok. Matriciales de matriz. Matriz de matrices, sí. Ni siquiera pretendo explicar eso, pero es un tipo de matrices, un tipo de unas entidades matemáticas, ¿sí?
que tienen muchos números, ¿sí? Y que tienen la particularidad de que allí, por ejemplo, la, eh, ¿cómo se llama? La multiplicación, el producto de esas matrices no es conmutativo, ¿sí? O sea que el orden allí de los factores altera el producto. Bueno, no importa, alguna vez si tengo tiempo explicaré por qué me imagino así esas operaciones. Eh, pero simplemente para que no crean que estas sumas o estas multiplicaciones, etcétera, son una cosa como multiplicar 2 por 3 o sumar 4 más 5. ¿Sí? Bueno, eh, entonces les decía, para resumir, en esta pequeña ecuación, a los campos no normativos, que son los definidos, las lógicas de la situación, las dos lógicas, ¿no? La del todo con excepciones y el no todo sin excepciones. Agregué entonces el campo creado por el discurso sexual normativo. ¿Sí? Ese discurso sexual, a su vez, es resultado de una composición entre muchos discursos, ¿sí? Religioso, político, familiar, etc. Sí, podemos hacer una larga lista, pero lo que tienen en común todos ellos entre sí es que, por supuesto, toman los cuerpos de una manera decisiva, ¿sí? Pero además de eso, de esa composición, es que tienen un carácter normativo, ¿sí? Es decir, definen algo en términos de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que está bien, lo que está mal, etc. ¿Sí? Con todo lo que eso acarrea, digamos. ¿Sí? Mientras que los otros dos campos, los que Lacan estructura por medio de las dos lógicas que llamamos todo con excepciones y no todo sin excepciones, esos dos campos no son normativos, ¿sí? O sea, no definen lo que está bien, lo que está mal, lo que debe hacerse, lo que no, sino que son simplemente la consecuencia lógica de que hay un único significante para definir la diferencia sexual, que es ese que Lacan llama phi mayúscula, ¿sí? Y a partir de ese único significante se desprenden dos maneras de relacionarse en sí las colecciones de cuerpos hablantes, ¿sí? Esas dos maneras, además, no están separadas entre sí de manera tajante, sino que definen zonas, campos, lugares, ¿sí? Que se conectan entre sí como las regiones que están separadas, entre comillas, por una superficie como la botella de Klein, que no separa nada, digamos, que no separa, no divide el mundo en dos. ¿Está? Con esto resumo, digamos, lo que es mi manera de pensar la sexuación, agregándole estas extensiones de la doctrina de los discursos que venimos pensando desde hace ya un año y medio, más o menos. Bueno, este, como se ve en esta fórmula, por más sencilla que sea, por más compacta que sea, ¿sí? La cantidad de variables que están en juego en cada uno de esos discursos, en las maneras de componerse, en la singularidad X, en las particularidades P, etc., es tan grande que se entiende por qué es tan grande la diversidad de formas que puede tomar el efecto que llamamos discursexuación, ¿sí? Tan variadas, ¿sí? Por supuesto que esto se apoya en lo que dice Lacan, pero lo que dice Lacan, en este sentido, es mucho más escueto, ¿sí? Nos da lugar a dos maneras de relacionarse con otros cuerpos hablantes según la lógica del falo, punto. ¿Sí? Esto es una ampliación de esta doctrina, que la toma en cuenta, pero busca enriquecerla. Bueno, entonces, en reuniones pasadas vimos que se ha aflojado en las últimas décadas, especialmente, la acción discursiva que compelía a adoptar las posiciones clásicas, en términos de nuestra cultura por lo menos, en cuanto a identificación sexual, por un lado, y a elección de objeto sexual. ¿Sí? Pero eso, sin embargo, no aflojó el peso del discurso sexual normativo, ¿sí? Sino que este discurso se complejizó en un contexto de fuerte presión social, ¿sí? Regida por el imperativo de decidirse. ¿Sí? Es algo que, por ejemplo, subrayó en alguna de las primeras reuniones Flavia Belichett. ¿Sí? Bueno, esto confirma entonces que debe haber discurso
para que un significante amo tenga eficacia sobre un cuerpo hablado. Sin eso no hay identificación posible. ¿Sí? Esto es algo que me iluminó, no lo dijo directamente él, pero que, digamos, me iluminó un comentario en una de las primeras reuniones hecho por Marco, Marco Alfieri, que recordó algunos efectos pensados por Lacan en términos del esquema óptico, etcétera. Y claro, efectivamente, uno puede ver que los significantes ambos no andan en el mundo y nos caen en la cabeza y nos hacen identificarnos con ellos, sino que están sostenidos por discursos y por el hecho de que hay un discurso que los sostiene, es que es posible identificarse a determinados significantes, hacerse representar por ellos. ¿Sí? O sea que extendemos, digamos, al plano de la identificación la noción de discurso como antecedente de la identificación. ¿Sí? Es más, como condición de posibilidad. Por lo tanto, la causalidad que está en juego no se reduce, se solía pensar antiguamente, a la identificación. Es una causalidad esencialmente discursiva que puede tener como resultado la identificación con los efectos substratos. ¿Sí? Por otro lado, no nos olvidamos jamás de lo que Miller detalló extensamente a fines de los 80, si mal no recuerdo, y que tomó muy en cuenta Clotilde Leguil, el libro que les comenté, que es el efecto del consentimiento contingente, ¿sí?, a dejarse tomar por cierto discurso. ¿Sí? Que por supuesto es un consentimiento no en el sentido de una cavilación, ¿no? De decir, voy a ver, me dejo tomar por este discurso o no, sino más bien somos el efecto de que se produce ese consentimiento, ¿sí?, por el cual nosotros quedamos enganchados con determinado discurso. ¿Sí? Bien. Estos discursos, los discursos contemporáneos, digamos, acerca de la sexualidad, al sostener los estereotipos de género, como se lo llaman los estudios de género, operan a la manera de un discurso del amor, ¿sí?, con su lógica del todo con excepciones. ¿Sí? De modo que ese discurso sexual normativo, el tercero que agregué en la lista dentro de ese paréntesis, ese discurso sexual normativo es, ¿cómo decirlo?, incluso en su forma actual, crea un campo que es similar al del campo del todo con excepciones, ¿sí? Porque el campo del todo con excepciones es el correspondiente al discurso del amor, ¿sí?, con sus efectos de cerrar un conjunto, segregando otros que quedan relegados en el lugar de la excepción, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en alguna de las primeras reuniones cuando se hablaba que la sexualidad viril es una sexualidad constantemente amenazada, ¿sí? Porque ese al menos uno que no, ¿sí?, existe al menos uno, puede ser cualquiera, pueden ser todos, o sea, cualquiera que esté en el lugar de mi vecino podría ser el que esté diciendo que yo, por ejemplo, estoy en el lugar de la excepción, ¿no? Es decir, necesito armar una banda, ¿sí?, que segregue a algunos, que les haga bullying, que los, ¿no?, para poder quedarme relativamente tranquilo en esa sexualidad viril. Bueno, entonces, en definitiva, lo que vemos es que este campo, el discurso sexual normativo, viene a reforzar, por así decirlo, los efectos del campo discursivo que Lacan define a partir de la lógica del todo con excepciones, ¿no? Bueno, son los argumentos que presento. Se pueden discutir, ¿sí? Pero hasta ahora es lo que más me convence para pensar la eficacia que tienen los discursos en el cuerpo para producir los efectos que llamamos discursexuación. Bueno, entonces, también, avanzando un paso más allá de lo que decía Clotilde Leguil, concluí que sentirse cómodos en el género es no difícil, sino que es utópico directamente, ¿sí? Porque siempre hay más de un discurso que toma nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuando hay composiciones de discursos en nuestros cuerpos, eso siempre produce tensiones, desgarros, enloquecimientos, etc. ¿Sí?
El modo en que el cuerpo es atrapado por los discursos sexuales, ¿sí? Además, es entonces anterior a las identificaciones sexuadas y a las elecciones de partener, ¿sí? O sea, el efecto que van a tener, ¿sí? Esos discursos sobre el cuerpo van a ser efectos de identificación y efectos de tipo de elección de objeto, ¿sí? Bueno, esto es repaso de la cuestión principal. Nos vamos acercando a lo que habíamos llegado a caracterizar últimamente. ¿Sí? Vimos que el sexo anatómico es ante todo imaginario. ¿Sí? Se articula con lo simbólico y, por lo tanto, con los discursos, a partir de la imagen del cuerpo, ¿sí? Y en función de la presencia o ausencia de pene, ¿sí? Se mira el cuerpo a partir de esa imagen, ¿sí? Solamente a partir de esa imagen, ¿sí? Es que se dice, por ejemplo, es varón, es nena, ¿sí? Y se lo mete en un campo discursivo, cultural, etcétera, con todo lo que eso implica, ¿sí? Este, la función imaginaria, ¿sí? Esa que funciona como Gestalt, ¿sí? Que universaliza ciertas formas, ¿sí? Y la función simbólica, ¿sí? Se conjuga, porque la simbólica es la que crea la falta, lo real no hay ninguna falta, lo imaginario tiene que completar una forma, ¿sí? Para decir con lo simbólico aquí falta algo, ¿sí? Se tienen que conjugar ambas funciones. Hablo de funciones, no de registros, por algo que ya vengo discutiendo desde hace un par de años, ¿sí? Es que lo que llamamos imaginario, simbólico y real, en verdad, en Lacan se fue repartiendo en dos clases de cosas. Lo que son propiamente los registros, que son como sistemas de coordenadas, la X, la Y, la Z, para explicar un punto en el espacio, ¿sí? Pero coordenadas de, digamos decir, del inconsciente, en términos generales, ¿sí? Para decir esto es imaginario, esto es simbólico, esto pertenece a lo real, ¿sí? Esto está entre simbólico e imaginario, etc., ¿sí? Es decir, localizadores, para definir una tópica, si quieren. Y al mismo tiempo lo fue cargando de funciones, ¿sí? De cosas que lo imaginario hace, que lo simbólico hace, que lo real hace, o más bien deshace. Este, entonces, yo creo que conviene empezar a distinguir lo que es lo imaginario como registro de la función imaginaria, lo simbólico como registro de la función simbólica y así sigue, ¿sí? Entonces, en esto de cómo se engancha ese cuerpo, ¿sí? Desde incluso antes de nacer, cómo se engancha con los discursos, ¿sí? Lo hace por medio del enlace entre la función imaginaria y la función simbólica. ¿Ok? También discutimos en un par de reuniones ese caso clínico en el que la analista inyectaba la oposición masculino-femenino en una niña de 9 años y a partir de allí se extraviaba su lectura del caso, ¿sí? Caso muy interesante, muy bien pensado, salvo en ese punto, ¿sí? Que por eso me interesaba discutir, ¿sí? Y del comentario que hace François Saint-Germain de ese mismo caso, subrayé la distinción entre dos formas de identidad, ¿sí? O de identificación, si quieren. Una que asimila a cierto universal, por ejemplo, hablamos de identidad masculina, identidad femenina, ¿sí? Y otra identidad que singulariza, que en el caso de la nena era este es mi peinado, ¿sí? Que le daba su identidad, ¿sí? Eso me parece muy rico, como para conservar, digamos, esa repartición que plantea Anselm, ¿sí? Sobre todo porque las cuestiones de identidad de género, como llamamos, son muy importantes en el diálogo con los estudios de género, el diálogo con feminismos, en fin, y además clínicamente, ¿sí? Con lo que tenemos que lidiar, digamos, son con esas identidades, dos tipos de identidades, ¿sí? Que está dando lugar a lo singular, por supuesto, porque justamente subrayé que en el caso ese de la niña, caso clínico mencionado, este es mi peinado, ¿sí? Se sitúa en una lógica del no todo sin excepciones, ¿sí? O sea, como su nominación singular, ¿sí? No es la cuestión binaria de la analista. Exactamente, lo masculino, lo femenino, que ella rechazaba. Cuando le dicen, sos una nena, ella protesta, ¿sí? Este,
Ahora, ese hecho de que ella proteste, ¿sí? De todos modos indica que para ella, ¿sí? Es el ser una niña, ¿sí? Tiene el carácter de algo que define un todo, respecto del cual ella se sitúa por fuera, ¿sí? Y por lo tanto, el ser una niña para ella tiene la lógica del todo con excepciones, ¿sí? Lo que habitualmente consideramos como la sexuación viril. ¿Está? Bien. Creo yo que esto nos abre una pista para entender por qué Lacan, cuando habla de la fórmula de la sexuación, ¿sí? Recupera lo que venía diciendo desde los primeros años de su enseñanza y habla de la identificación viril en la histeria. ¿Ok? ¿Sí? La identificación viril en la histeria tiene que ver con su creencia de que la mujer existe. ¿Sí? La mujer existe y es aquella. ¿Sí? ¿Ah? Esa que llamamos la otra mujer, por ejemplo. Bueno, eh, entonces, esta niña está, por un lado, ¿sí? Para sacarle el jugo último, digamos, este, al caso clínico, ¿sí? Tenemos que, por un lado, gracias a esta protesta que ella hace, ¿sí? Sería la protesta no masculina, como la llamaba Allen, es la protesta de Nina, ¿sí? Esa protesta de Nina, ¿sí? La ubica en una lógica vinculada a un campo discursivo que tiene el carácter de todo con excepciones, ¿sí? Pero al mismo tiempo, con su este es mi peinado, ¿sí? Se sitúa en un campo discursivo vinculado a la lógica del no todo sin excepción, ¿sí? Ergo, se ve que en su cuerpo se componen dos campos discursivos, ¿sí? Casi diría, es una demostración clínica de cómo se componen en un cuerpo dos campos discursivos que tienen lógicas diferentes, ¿sí? Bueno, eh, y si quieren, podemos decir que el discurso del analista, que la nombra como niña por oposición a niño, etcétera, ya está introduciendo el campo discursivo, el campo del discurso sexual normativo, ¿sí? El tercero de la forma. ¿Sí? No sé si queda claro, pero bueno, creo que por lo menos la argumentación es coherente en relación con esto. Bueno, de la vez pasada, ustedes recordarán que me esforcé bastante, creo, por problematizar la noción de cuerpo. ¿Sí? Les traje a colación un artículo viejo, años atrás, donde, valiéndome de un debate entre Miller y Lacan, que había estado, digamos, en ese entonces, pude abrir algunas preguntas relacionadas. Preguntas que prefiero dejar abiertas justamente para que haya posibilidades más interesantes de elaborar, ¿sí? Algo al respecto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿el cuerpo levanta campamento habitualmente o se degrada sin cesar? ¿Sí? ¿Cómo entendemos el Fulle Campa tout instant? ¿Sí? La frase de Lacan en el seminario. Este hecho, ¿sí? Esto, ¿es una generalidad o una rareza? ¿Sí? Acá y Miller tienen opiniones diversas al respecto, ¿sí? ¿El parlante tiene un cuerpo o no lo tiene? También difieren acá y Miller al respecto, ¿sí? Tenerlo es una cuestión de creencia o de hecho. Difieren ambos también en relación con eso, ¿sí? Y por último, creo que les llegué hasta ahí en ese comentario, Lacan y Miller en lo único que coinciden es en la tesis de que adoramos ese cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo que uno piensa que tenemos y el otro piensa que no tenemos, ¿sí? Que adoramos ese cuerpo. Yo creo que ni siquiera necesitamos estar de acuerdo con esta tesis general de que adoremos el cuerpo, ¿sí? Yo pienso que hay casos en los cuales no existe ninguna adoración del cuerpo, ¿sí? En fin, como para pensar, ¿sí? Quiero abrir, digamos, bueno, eh, también en la última reunión traje a colación algo que parecía un poco separado de esto, que era la cuestión de que en la lógica del fantasma, Lacan decía que el inconsciente es la política, y agregué que si el inconsciente es el discurso del amo, este discurso entonces es la política, obviamente. Digamos. Política es el discurso del amo, es el poder, el manejo del poder. Pero Lacan dijo esto, le recordé, en el momento que él consideraba que lo singular se situaba en el inconsciente, particularmente en el objeto A, ¿sí?
y que entonces habría que revisar esto, tomando en cuenta que luego Lacan vio que lo singular escapaba al inconsciente, existía al inconsciente y no se situaba en el objeto A, sino en un síntoma que tanto existe al inconsciente. ¿Sí? En definitiva, resumo lo que había planteado la vez pasada. ¿Sí? Lacan decía, el inconsciente es la política con un inconsciente que contenía lo singular, cuando el inconsciente contenía lo singular. ¿Sí? Pero entonces, mi pregunta es, ¿no habría que reformular la noción de política después del giro de los 70, donde ahora lo singular está fuera del inconsciente? ¿Sí? Dejé abierta esa cuestión, pero la planteé como pregunta, ¿sí? Porque estamos pensando los efectos de los campos discursivos que están regidos por la lógica del todo con excepciones y por el no todo sin excepción. ¿Sí? Ahora, la del todo con excepciones es la del amo, está el inconsciente. ¿Sí? Ahí pueden ver, espero que vean los que están por allí, el esquemita de abajo, ¿sí? Que tiene, une en el piso inferior una M de Metze, que es el discurso del amo, ¿sí? Vinculado con la TCE, la lógica del todo con excepciones, y vinculado con el inconsciente, ICS, está puesto allí. ¿Sí? Y arriba de eso, con un esquema de niveles de estabilidad o inestabilidad, cuanto más alto, más inestable, ¿sí? La A mayúscula, perdón, que es la inicial del discurso del analista, ¿sí? Las siglas NSE del no todo sin excepciones, y al costado la letra sigma mayúscula, que es como se representa habitualmente el síntoma. ¿Sí? Cuando pensamos el síntoma, no como una formación del inconsciente, para eso hay otro matema del grafo del deseo, sino como existente al inconsciente. ¿Sí? Es decir, con al menos una pata por fuera del inconsciente. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esas dos cosas que están puestas allí? ¿Sí? Esos dos campos discursivos, el de abajo, el de arriba, ¿sí? Se distinguen tanto por su nacimiento como por su estabilidad relativa. ¿Sí? O sea, el discurso del amo es tan antiguo como la cultura, ¿sí? Años más, años menos. Mientras que el discurso del analista es el más nuevo de los 6 que venimos estudiando desde hace un año. ¿Sí? Eh, Por otro lado, el discurso del amo es el más estable, es decir, cualquier otro discurso, si se descuida en un rato, termina decayendo, ¿sí? En el discurso del amo. ¿Sí? Es el más estable. Y para salir del discurso del amo es necesario hacer alguna revolución. Cuando se creó, por ejemplo, la universidad, o cuando se creó el capitalismo, o cuando se creó la ciencia, o lo que sea. Sí, es necesario alguna revolución, no necesariamente armada, ¿no? Digamos, puede ser de diversas citas. Pero es necesario armar algún revuelo y además sostener aquello que se ha creado como nuevo lazo discursivo, porque si no, rápidamente, ¿sí? Decae. ¿Sí? Bueno, esto, digamos, a los que tengan ganas de verlo más detalladamente, lo estudié durante un año y pico y está resumido en el libro ese de discursos que atrapan. ¿No? Bueno, eh, entonces, la lógica del todo con excepciones corresponde al campo discursivo más estable y más antiguo, que es el discurso del amo. ¿Tá? Mientras que la lógica del no todo sin excepciones, ¿sí? Corresponde a una colección de singularidades, ¿sí? Sin borde ni frontera, que es como debería ser, por ejemplo, la colección de psicoanalistas que forman parte de una escuela. ¿Sí? Como el discurso analítico, digamos. Por eso lo poco homólogo, ¿sí? Es lo que Lacan llamaba los escritos los dispersos descabalados, ¿no? Analista como dispersos descabalados. ¿Sí? Y ese discurso es el más nuevo y el más inestable. ¿Sí? Es el más inestable porque, digamos, no busca dominar absolutamente nada, más bien es el dominado por todos los otros discursos. ¿Sí? Y entonces, tomar en cuenta este giro de los años 70 que quita la singularidad del inconsciente y la coloca en el sitio que existe al inconsciente, ¿sí?
permite agregar que el discurso del amo, entonces, que es el inconsciente, mientras que el analítico, donde prima lo singular, corresponde al síntoma, ¿sí? Que existe el inconsciente. Por eso la serie de equivalencias que están, ¿sí? Subí la foto para... Ah, bárbaro, perfecto, sí, sí. Gracias. Bueno, ¿por qué digo que esto, por qué me parece que esto es relevante en el problema de la sexuación? Porque parece como un rodeo, como algo ajeno al asunto, pero a mí me parece que es relevante por sí. Primero, recuerden que Ansermet, ejemplo, ¿sí? Distinguió una identidad que asimila al universal y una que singulariza. ¿Sí? Y ambas identidades se reparten entonces en estos dos planos. ¿Sí? La universal, el discurso del amo, la que singulariza el discurso analítico. ¿Sí? Es decir, que esta repartición que hago, ¿sí? Permite pensar los problemas de la sexuación, que es algo aplicado al caso de Nina, la niña de 9 años. ¿Sí? Dejé además abierta otra pregunta, ¿sí? Que no pienso responder, pero que quiero eh, ins- instilar en ustedes, ¿sí? Que es ¿por qué suele llamarse macho a la lógica del todo con excepciones y hembra a la lógica articulado por el no todo sin excepciones? ¿Sí? Porque hablamos siempre del lado macho y del lado hembra de la sexuación, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Sí? Dejo abierta la pregunta. Y por último, para terminar con el repaso, les propuse que, así como dijimos que la identificación no es producto de un significante amo, sino del consentimiento a cierto discurso que sostiene ese significante amo, ¿sí? Por lo tanto, ya no hablamos del baño del lenguaje, como decía Lacan en los años 50, ni tampoco del significante que impacta en el cuerpo, como decía él más adelante, sino porque sabemos ya que solo impacta si está en un discurso, ¿sí? Que es el discurso el que toma el cuerpo y produce como consecuencia efectos identificatorios. ¿Sí? Y del mismo modo, decía, podemos repensar los efectos de la transferencia, ¿sí? En función de los discursos. ¿Sí? ¿Cómo es la transferencia en función de los discursos? ¿Sí? Porque es algo similar a la identificación, ¿sí? Y ya lo señalé, por ejemplo, en el algoritmo mismo de la transferencia. ¿Sí? Ese algoritmo de la transferencia, se lo puedo decir aquí, el algoritmo de la transferencia que Lacan plantea en la proposición de octubre, ¿no? Hay un significante llamado habitualmente la transferencia que implica un significante cualquiera, ¿sí? Con la Q del código, ¿sí? Cualquiera. Y, digamos, cuando se produce el encuentro de la transferencia con un significante cualquiera, retroactivamente se produce una significación S minúscula, ¿sí? Que es la que llamamos sujeto saber, que es la significación de inconsciente. Es decir, que este significante de alguna manera corresponde a alguno de los significantes S1, S2, etcétera, SN, en que consiste el saber inconsciente. ¿Sí? Entonces, si este significante cualquiera resuena con alguno de cualquiera de estos significantes que se supone articulado el saber inconsciente del sujeto, se produce esta significación que llamamos saber y llamamos, cerrando el círculo, a este el significante de la referencia. ¿Sí? Bueno, pero esto, ¿sí? Esto, en definitiva, es como si fuera un desarrollo de la figura S1 que representa al sujeto ante S2. ¿Sí? Ante un segundo significante. ¿Sí? Que podríamos decir en la parte identificatoria del discurso del amo. ¿Sí? O sea, la que hace que nos hagamos representar por un significante amo ante el otro significante. Eh, bueno, entonces, al decir que alguien hace transferencia con alguien, ¿sí? Es la frase habitual, ¿sí? Ponemos el acento en que hacemos de ese alguien una especie de depósito libidinal, gracias al cual pasa a tener relevancia en nuestra vida, ¿sí? Pero lo que ocurre, si lo miramos de cerca, ¿sí? Es que introducimos a ese personaje en discursos que lo preceden, antes de la llegada del analista a nuestro mundo, ¿sí? Discursos familiares y otros, ¿sí?
Y solo entonces deviene objeto de esas grandes catexias y desplazamientos liminales que modifican la economía de los goces, incluso desde la primera entrevista. ¿Sí? Que lo insertamos en ese discurso. ¿Sí? Y entonces, así como pensar la antecedencia del discurso respecto de los significantes amos es relevante para la sexuación, porque uno de sus componentes de la sexuación es la identificación sexuada, ¿sí? Puede ser relevante considerar la antecedencia de los discursos respecto de la transferencia también, ¿sí? Ya que esta forma de lazo transferencial, ¿sí? Nacida, como el amor en general, del encuentro entre dos singularidades, ¿sí? Implica la elección de un objeto para el individuo, ¿sí? Que es precisamente el segundo aspecto vinculado con la sexuación. ¿Sí? La sexuación, como alguien decía, no me acuerdo quién, o yo mismo tal vez en algún momento, que la sexuación es como si fuera un vector, ¿sí? Que enlaza un sujeto identificado, ¿sí? Y una elección de objeto sexual. ¿Sí? Una identificación sexual con una elección de objeto sexual. ¿No? Digamos, es un vector con dos puntos, la sexuación. ¿No? Bueno, la primera la entendemos en términos de la antecedencia de los discursos respecto de la identificación. La segunda, la elección de objeto, ¿sí? Tomo como modelo la transferencia para pensar también, ¿sí? Hay una antecedencia de los discursos respecto de aquellos objetos en los cuales vamos a introducir aquellos objetos que vamos a introducir como significantes en las cadenas discursivas que lo preexisten y que por lo tanto a partir de allí pasarán o no a ser objetos de depósito libidinal. Y Flavia Valicenti, la vez pasada, acotó muy bien, para mi gusto, que tanto en la identificación como en la transferencia está en juego el consentimiento a un discurso, ¿sí? Que acaso sostiene ese significante amo en el caso de la identificación, ¿no? Entonces, para cerrar el repaso, si bien últimamente está desmantelándose el discurso sexual normativo, ¿sí? Por lo menos en algunas regiones del mundo, principalmente en Occidente, ¿sí? En las cosas del amor, el discurso del amor parece tener una injerencia particular. ¿Sí? Y en la elección del partener, lo que escapa al discurso del amo aparece como una excepción. ¿Sí? O sea, sigue apareciendo como una excepción. Y la excepción, recuerden, ¿sí? Es lo que sostiene al discurso del amo. ¿Sí? O sea, si no está dentro del discurso sexual normativo, ¿sí? Aparece como excepción, o algo que está fuera, fuera de lo que debería ser, que corresponde a un universo cerrado, digamos. Por lo tanto, se lo sitúa como excepción. La excepción es la que confirma la regla. Por tanto, está del lado de la lógica de todo con excepciones. Bueno, entonces, con esto repaso a grandes rasgos la línea principal de lo que venimos discutiendo. ¿Sí? Pero les decía que quiero avanzar yendo en algún sentido hacia atrás para retomar cosas que he pensado hace bastante tiempo y que me gustaría someter a revisión y también ver si nos pueden servir ahora sí para avanzar. ¿Sí? Son dos cosas que recordé en estos días, una muy distante, ya hace casi 15 años, es del 2010, que me invitaron a dar una conferencia en el ciclo de conferencias del TEBA, aquí en Buenos Aires. Y la segunda es todavía en tiempos de pandemia, coloquio del ANEL de Medellín, que me invitaron para hablar en el 2022. ¿Sí? Bueno, este, la charla que di aquí en el INDEVA le había puesto como título, no, era Eros, Beatriz y el Basilisco, pero creo que no está publicado en el libro. Bueno, de ahí quería retomar un par de cosas que quizás sean útiles para pensar la que sigue, digamos, en la sexuación. En la interpretación, vamos ahora a digamos, a la clínica. ¿Sí? En la interpretación,
toda interpretación, el otro decide el sentido. ¿Sí? Eso es que el otro decide el sentido, es precisamente lo que está contenido en el viejo matema lacaniano del S minúscula de A mayúscula, ¿no? El otro decide el sentido. ¿Sí? Que era precisamente el lugar que tenía en los años 60 el síntoma, por ejemplo, síntoma pensado como formación del inconsciente en el grafo del deseo. Después del giro de los 70, Seminario 21, por ejemplo, Lacan señala que en la interpretación el sentido es el goce. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la interpretación? Es el goce, ¿no? Que alguna vez es el chiste, bueno, es como en la vida, ¿no? El sentido de la vida es el goce. De ambas proposiciones, ¿sí? Eh, la de los años 60 y la de los años 70 de Lacan, entonces se deduce que el otro incide en la interpretación de la experiencia de goce. ¿Sí? Es decir, el otro decide el sentido, la interpretación. ¿Sí? Y el sentido es el goce. ¿Sí? Entonces, el otro incide en cómo se interpreta una experiencia de goce. El otro con mayúscula. ¿Sí? No estamos hablando de personas. Bueno. Eh, y por supuesto, digamos, esto es absolutamente relevante para pensar la sexuación. ¿Sí? Porque una experiencia de goce, ¿sí? Es interpretada en función del otro, que a su vez no es simplemente una batería de significantes, sino que son discursos entrelazados que toman nuestro cuerpo. Por lo tanto, tienen esa eficacia que veremos. Por otro lado, de vuelta, parece alejado del asunto, frente al goce oral, ¿sí? El de comer, ¿sí? Es usual que los padres busquen ampliar el horizonte de los gustos del niño, ¿no? Que le guste esto y a ver que le guste otro y le dan a probar cosas nuevas, ¿no? Que no se quede simplemente con las dos o tres cositas a las que accede de entrada, ¿sí? Mientras que frente a la elección de sexo suelen tener la actitud opuesta y acotar o reducir prácticamente a cero el margen de libertad, ¿no? Digo, ahí se ve muy interesante cómo en las cuestiones del goce, ¿sí? Que por supuesto incluyen las cuestiones del gusto, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Que en esas cuestiones, ¿cómo incide el otro? ¿Sí? Eh, Inclusive en la interpretación de la experiencia misma, ¿no? Yo recuerdo en ese entonces, recordé una anécdota de un niño, bueno, saco los detalles, digamos, de un niño que prueba por primera vez una comida diferente, muy diferente de la que había comido hasta ese momento, ¿no? Entonces, la madre, cuando ve que el niño hace unas caras rarísimas, frunce el ceño, hace muecas extrañas, ¿sí? La madre dice, no le gustó, ¿sí? Y el padre dice, no sabemos, ¿sí? Y cuando termina de hacer esas muestras extrañas, ¿sí? El niño, chiquitito, dice más. Este, Digo, si no hubiera estado en ese momento el padre allí al lado, y no digo porque sea madre y padre, ¿sí? Simplemente, digamos, para que se vea cómo el otro, con esa multiplicidad de voces que contiene, ¿sí? Si no hubiera estado allí, hubiera quedado significado ese sentido como no le gusta, esa comida le hubiera sido retirada y entonces probablemente nunca más hubiera comido de eso, ¿sí? Y de todas las cosas parecidas a eso. Digo, es una experiencia muy sencilla, ¿sí? Pero accesible a todo el mundo, ¿sí? De ver cómo el otro incide en la interpretación de una experiencia de goce. ¿Está? Esto es lo que me parece importante tener presente, ¿sí? Y lo hace discursivamente, ¿sí? Digamos, no es simplemente enchufo un significante, ¿sí? Con el cual me identifico o no me identifico, ¿no? Digamos, sino que ese discurso toma el cuerpo y lo lleva en cierta dirección, ¿sí? Lo arrastra en cierta dirección. Y a la inversa, ¿sí? Con respecto a si va a jugar al fútbol o a las muñecas, si usa ropa celeste o rosada, ¿no? Si tiene amiguitos o amiguitas, lo que hace o no hace, todo el tiempo en relación con lo que tiene que ver con la diferencia sexual, ahí hoy en día esto se está flexibilizando, abriendo, etcétera, pero siempre se tiende más bien a acotar, a reducir ese margen, ¿sí?
Eso es el aspecto normativo. ¿Sí? Por eso dice Lacan, me parece a mí, que el ser sexuado solo se autoriza a partir de sí mismo, ¿sí? Y de algunos otros, dice el seminario 21. ¿Sí? Entonces, esa limitación introducida por su clasificación, por ejemplo, varón o mujer en el registro civil, no quita, ¿sí?, que ese ser hablante, ese cuerpo hablante, pueda y por lo tanto deba elegir. ¿Sí? O sea, lo inscriben como hombre, lo inscriben como mujer, ¿sí? ¿Ok? Pero de todos modos tiene que elegir. ¿Sí? Si se deja tomar o no se deja tomar el discurso vinculado con los hombres y las mujeres. En este sentido, vuelvo a recomendar encarecidamente, ¿sí?, la lectura fundamental del libro de Miquel Misé, A la conquista del cuerpo equivocado, ¿sí?, que abre realmente la cabeza para entender los efectos que tienen los discursos sobre los cuerpos. Particularmente, en ese caso, el discurso médico. ¿Sí? Bueno, la clase, por si quieren ver esto, donde Lacan dice que el ser sexual se autoriza a partir de sí mismo y de algunos otros, está en la clase del 9 de abril del 74, seminario 21. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, recuerdan que yo les había dicho que la sexuación era como, digamos, como una especie de vector con dos extremos, ¿sí? Uno del que tiene que ver con la elección del sexo, la identificación sexuada, se llama, y el otro que tiene que ver con la elección de objeto sexual, ¿sí? Incluso el sexo del objeto elegido, digamos. Esas elecciones constituyen como los extremos de un único vector, ¿sí?, que es el del lazo sexual entre un cuerpo hablante y un partener sexual, ¿no? Y entonces lo que se ve es que el otro, como ayuda, a través de los discursos, deja su impronta en ambos extremos. ¿Sí? Digamos, al menos, por ejemplo, introduciendo los significantes hombre, mujer, falo, ¿no? Digamos, falo como significante de la diferencia. ¿Sí? Pero, insisto, no por eso los determina, ya que la función del consentimiento es irreductible. Por eso en la formulita que puse ahí, en primer lugar está la X minúscula de lo singular, que es donde se incluye la operación del consentimiento. ¿Está? Si quieren ver por qué la función contingente del consentimiento es la que opera en relación con lo singular, ahí solo puedo remitir, porque es la única referencia donde lo van a encontrar, a En busca de lo singular, ¿sí? El viejo libro del 2010, creo que es. Bueno, eh, en esa charla en el INDEVA tomaba el caso de mi querido Schreber, de mi amigo Schreber, yo podría decir, somos amigos, como él es inmortal, podemos seguir disfrutando de la amistad. Este, Recuerdan que poco antes de su desencadenamiento, él había sido invadido por la sensación a la que luego él se representó como lo hermosísimo que es ser una mujer sometida al coito. ¿Sí? Pasa un tiempo, ¿sí?, unos años, y cuando se estabiliza su delirio, lo vemos abocado a transformarse en la mujer de Dios con fines redentores, de generar una nueva raza de, de- de seres shreberianos, ¿no? Este, el vínculo inicial, entonces, entre esa sensación matinal, ¿sí?, y su representación, ¿no?, la de qué hermoso es ser una mujer en el momento del coito, ¿sí?, es la matriz del vínculo final entre el goce que él llama voluptuosidad femenina y el delirio correlativo de ser la mujer de Dios, ¿sí? Pero, entre tanto, el modo de gozar que él pasó de ser rechazado inicialmente, él, ¿no?, cuando se despierta dice, no, no, eso lo rechacé, indignado, etcétera, ¿sí?, a ser aceptado, ¿sí? La famosa Versöhnung, ¿no?, en alemán, ¿sí?, como esa reconciliación que él tiene con la idea de que, bueno, ese es su destino, tendría que hacerlo en beneficio de la humanidad. ¿Sí? Y se modificaron, entre tanto, en esos pocos años, desde la sensación matinal hasta la estabilización del delirio, se modificaron tanto la elección del sexo como la elección
del objeto sexual. ¿Sí? El lazo sexual dejó de ligar a un hombre con su esposa, eso era Schreber antes de su segundo desencadenamiento, digamos, había tenido una enfermedad antes. Entonces dejó de ligar a ese hombre con su esposa, Sabine, ¿sí? Para ligar a una mujer por venir con Dios. ¿Sí? ¿Sí? O sea, él, como su identificación sexual, es una mujer por venir, una mujer en construcción, si quiere. ¿Sí? Una mujer en devenir. ¿Sí? Y un partener sexual que es Dios. ¿Sí? Pero tanto el rechazo inicial, ¿sí? Como la posterior aceptación del modo de gozar no definen, a mi entender, dos posiciones subjetivas. ¿Sí? Esto es para discutir. ¿Sí? Sino dos posiciones del yo que coexisten con un único consentimiento subjetivo, que se da de entrada y que no cambia. ¿Sí? Digo esto también para abrir un poco más el debate con mis colegas lacanianos contemporáneos, no solamente con Freud, con el primer Lacan, el segundo Lacan, etcétera, ¿no? Sino porque hoy en día se tiende a pensar que la cuestión del género, por ejemplo, y la identificación sexuada, es asunto de una posición subjetiva. ¿Sí? Es lo que la Vox Populi, digamos, contemporánea. ¿Sí? Y yo pienso que no se reduce a eso. ¿Sí? Porque el consentimiento subjetivo, o sea, el que define qué sujeto está en juego, ¿sí? ¿Se acuerdan que el sujeto es efecto de un consentimiento? Ese consentimiento no cambia en esos años. ¿Sí? O sea, él lo recibe con agrado de entrada, ¿sí? Por más que el yo lo rechace, ¿sí? Dice, qué hermoso sería ser una mujer en el mundo. Y luego se dedica a gozar de la voluptuosidad femenina, mirándose ante el espejo, poniéndose cintita de colores, con el torso desnudo, creía que le estaban creciendo los pechos, en fin, esas cosas, ¿sí? Pero digamos, se dedica a cultivar, como él dice, esa voluptuosidad femenina, que evidentemente es el nombre que le dio a esa forma de gozar. Eso no varía en absoluto. ¿Sí? Es un goce que una vez que aparece, produce el consentimiento y no cambia. Entonces, no pienso que esto se pueda dirimir en términos de posiciones subjetivas. ¿Sí? Eh, entonces, nunca, por supuesto, nunca vamos a ver cuál fue la experiencia, ¿sí? De goce. ¿Sí? Como experiencia es intraducible, es intransferible, ¿sí? Pero el modo en que él atinó a representársela, ¿sí? A imaginársela, a ponerle palabras, etcétera, puede sugerirnos algunos de los caracteres de esa experiencia, ¿sí? Ya que en ese lugar, al representársela, ya se introduce el otro, se introduce los otros, etcétera, ¿sí? Y esto, al igual que la langue, como decía Lacan, es un asunto común, partido. Entonces ahí sí podemos introducirnos en algo que nos oriente respecto de la experiencia. A Schreber le resultó agradable. ¿Sí? Eso está fuera de discusión. Le resultó en su momento inicial y le siguió resultando agradable después. ¿Sí? Y por supuesto correspondió a un goce que él no podía identificar como masculino, porque conocía muy bien, digamos, que es el goce masculino, y cuando se lo representó esa sensación, era lo hermoso de ser una mujer en el momento del cuerpo. ¿Sí? Ahora, llamarlo femenino, ¿sí? Ya es producto de la introducción del otro con mayúscula y de su binarismo. ¿Sí? Un poco como la analista de Nina, ¿no? La niña de 9 años que decíamos antes. Es decir, introducimos el binarismo, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que este es un ser femenino, etcétera, y Schreber mismo dice, me dedico a cultivar la voluptuosidad femenina, ¿sí? Pero eso porque el otro introduce ese binarismo significante. ¿Sí? De todos modos, Schreber, dije en el INDEO hace 15 años, Schreber no es tiresa. O sea, no podemos decir que él haya conocido lo que era el goce de una mujer, ¿sí? El modo femenino de gozar siguió siendo tan misterioso para él como para nosotros, digamos, para la mayoría de los mortales, ¿sí? Sean hombres o mujeres. ¿Sí? Por eso Lacan no caracteriza, fíjense, el goce schreberiano como femenino, sino como transexualista. Así lo dice, por ejemplo, de una cuestión preliminar, ¿sí? Cuando hace el esquema ese de las hipérboles, ¿no?
hipérbolas, ¿sí? El esquema I, Schreber, que es la deformación del esquema R general, bueno, allí pone en una de las ramas de esa hipérbola 12 transexualistas. ¿Sí? Bueno, me parece que esto nos sirve como para, por lo menos, ver clínicamente en un caso de qué manera es que funciona la articulación entre discursos y cuerpos en la experiencia que llamamos sexuación, en el proceso que llamamos sexuación. ¿Sí? Bueno, la segunda referencia, que vieja también, de hace solo 2 años, tiene que ver con algunas cosas que, algunas respuestas que di a unas preguntas que me hicieron para un coloquio del ANEL de Medellín. Eh, el- Fundamentalmente estaba vinculado con la virilidad, la cuestión de la virilidad, las nuevas formas de la virilidad, etcétera. Por lo que recuerdo, ese era el eje, más o menos. Tengo algunas notas que fui recortando desde entonces, creo que también eso es algo que no ha sido publicado, así que ni siquiera le puedo dar una referencia. Tomo mis notas, digamos, como guía de esto, ¿no? Pero recuerdo, digamos, que el punto de partida era el hecho de que la concepción que se tiene de la virilidad es algo que obviamente varía con la época. No es lo mismo en la época de la Grecia clásica, por ejemplo, que en la época contemporánea, ¿sí? ¿Qué entendemos por varón, por ejemplo? Y hoy, lo que decían los colegas de allí, hoy se volvió un poco confusa, ¿sí? Esa noción de... Este, los colegas insistían, naturalizarla, entonces es un extravío. Pero la pregunta era si cabía reconocerle a la virilidad algunos rasgos esenciales, ¿sí? Y pongo el acento en la palabra esencial, ¿sí? Para la discusión que sigue, lo fundamental. Es decir, si hay algo esencial en la virilidad que, por ejemplo, podría no depender de la época. Y con esto estamos diciendo, no depende de la cultura. ¿Sí? Y con esto estamos diciendo, no depende de los discursos. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que respondía en ese entonces tenía como dos claves, ¿no? La cuestión es que si la virilidad pudiera ser aprendida mediante un concepto, deberíamos poder formar la clase viril. ¿Sí? Porque ¿qué es una clase? ¿Sí? Es el conjunto de todos los elementos que están definidos por cierto concepto, ¿sí? Y que excluye a los que no convalidan ese concepto, que no forman parte de la extensión de ese concepto, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre clase y un conjunto. Un conjunto puede ser un rejunte de cosas que no tengan ninguna relación entre sí, que no haya ningún concepto que los defina, etc. Pero una clase, por el contrario, se define a partir de conceptos, ¿no? Y si fuera, digamos, aprehensible, ¿sí? La virilidad por medio de un concepto, tendríamos que poder formar la clase viril, ¿sí? Y ahí empecé a jugar un poco con el hecho de que la clase es algo selectivo, ¿no? Para poder entrar en una clase, decía, bromeaba en ese entonces, hay que tener clase. Hay que tener como, digamos, un ticket de entrada que nos permite ingresar al selecto grupo de los que forman parte de esa clase. ¿Ok? Digo esto para poner un poco de memoria, imaginario, digamos, y para guiar los espíritus, ¿sí? En esta idea que la clase define, ¿sí? Una frontera, ¿sí? No porosa, ¿sí? Donde los que están adentro son los que corresponden a ese concepto, ¿sí? Con sus rasgos esenciales, para retomar la que estaban los colegas colombianos, y lo que está afuera, no. ¿Ok? Digamos, hay una repartición tajante. ¿Sí? Entonces, esto se puede traducir diciendo que la clase no es una aglomeración de hecho, sino de derecho. ¿Sí? Hay que tener derecho a formar parte de esa clase. ¿Sí? ¿Y cuál es el derecho? El de satisfacer los rasgos esenciales que definen ese concepto.
¿no? Es decir, que al reducto exclusivo de la clase, ¿sí? No se ingresa sin habilitación, sin un ticket, sin un pasaporte, ¿sí? El problema es cómo conseguir esa habilitación, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe poseer para eso? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que me permitiría entrar en la clase mínima? ¿No? Que es el tema de discusión. ¿Sí? El segundo punto, ¿sí? Si el concepto de virilidad no nace de algo natural, que estamos de acuerdo, digamos, ¿sí? Algo hablado con la cultura, es porque constatamos entonces que la contingencia de disponer de un organismo provisto de pene no garantiza a quien lo posee el ingreso automático en la clase viril. ¿Sí? O sea, el pedacito de carne no es el pasaporte, no es el ticket de entrada. ¿Sí? O sea, tenerlo no me deposita directamente dentro del selecto conjunto de, llamamos, la clase viril. ¿Está? Con un juego de palabras lo definía. Tener miembro viril no nos hace miembros de la clase viril. ¿Ok? En caso contrario, no podríamos hablar, por ejemplo, de hembras viriles, ni de machos no viriles, por ejemplo, ¿sí? Entendiendo hembra y macho en sentido anatómico, ¿sí? Concretamente, ¿sí? La virilidad eh, parece ser algo, ¿sí? Que suele acompañar a los machos y no a las hembras. ¿Sí? Suele, pero no siempre. ¿Sí? Pero de esto nada firme se puede deducir acerca de la distribución, salvo el hecho de que el atributo de la virilidad no está definido por la anatomía. Lo único que podemos definir a partir de allí. ¿Sí? El ticket de ingreso, entonces, a la clase viril no pertenece a la res extensa cartesiana. ¿Sí? No está en el mundo de las cosas, digamos. ¿Sí? Lo cual no significa que entonces se encuentre con seguridad en la res cogitans, ¿sí? En la sustancia pensante. ¿Sí? Bueno, porque esa repartición es asunto discutible. Tercer punto relacionado con lo mismo, con la misma pregunta acerca de si hay rasgos esenciales que definirían la virilidad más allá de la cultura, de la serie. Si el concepto de virilidad, ¿me siguen bien hasta ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Si el concepto de virilidad no es un invariante cultural, ¿sí? Que creo que todo el mundo lo acepta, ¿sí? Y la cultura es algo propio de los cuerpos hablantes, la pertenencia a la clase viril debe ser un asunto de lenguaje, ¿sí? Que caracteriza solamente a los cuerpos hablantes. Son los cuerpos animales, vegetales, minerales, etcétera, no tienen ese asunto, ¿sí? Entonces es asunto de lenguaje. Al reducto de la clase viril, dijimos, no se ingresa sin habilitación, pero parece que el hecho de que esa habilitación, que es de derecho, no de hecho, ¿sí? Sea asunto de lenguaje, implica que incluye algo que no es universalizable. ¿Sí? Porque si fuera universalizable, construyo el universo, cierro el universo, digo, acá adentro están los machos, afuera están los no machos. No voy a decir hembras, pero por lo menos los no machos, ¿sí? Estarían fuera. ¿Sí? Pero el lenguaje, esto vengo insistiendo hace bastante tiempo, el lenguaje no tiene solamente la dimensión de lo universal. ¿Sí? El lenguaje tiene otras dos dimensiones, ¿sí? Que son la dimensión vacía, sujeto, ¿sí? Y la dimensión de lo singular, que es introducido precisamente, como dijo Hegel, por la fuerza del hablar, ¿sí? Fuerza del decir. ¿Sí? Si el ticket de ingreso a la clase viril solo dependiera de un concepto universal, la virilidad equivaldría entonces a un atributo natural, ¿sí? Podría entonces caracterizar a todos los que están dentro de ese conjunto por ese único atributo. Como, por ejemplo, daba el ejemplo de la negatividad, es un atributo natural del electrón, ¿sí? Todos los electrones son naturales, ¿sí? Negativos quiero decir, no naturales. Bueno, por lo tanto, se puede ingresar en esa clase, ¿sí? En la clase viril, no solamente por tener algo compartido, ¿sí? Por otros, si hubiera un universal, sino que se podría ingresar, por ejemplo, por el lado del sujeto vacío o por el lado de lo singular, porque es un asunto de lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende? No es solamente
El lenguaje no define solamente clases, conceptos, sino que además define conceptos de extensión vacía como el sujeto, ¿sí? Y conceptos de extensión singular, ¿sí? Objetos únicos, ¿sí? Entonces, la primera variante, ¿sí? Sería la de hacernos representar en calidad de sujetos por los significantes amo que cada cultura define como notas propias de la virilidad. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, en una cultura dada, ¿sí? Se define un conjunto de C1s, ¿no es cierto? Consentimos, ¿sí? O sea, somos producto del consentimiento a esos significantes amo y entonces nos inscribimos como sujetos, ¿sí? Dentro de esa clase definida por esos significantes amo. ¿Ok? No esa clase, mejor dicho. Entramos como conjunto vacío dentro de esa clase existente definida por los significantes amos que no arman. La otra manera, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía? Universal no puede ser. ¿Sí? Podemos entrar como sujetos, ¿sí? O sea, nos colamos debajo de ciertos significantes amos, ¿no es cierto?, que nos representan como sujetos ante el otro. ¿Sí? Y eso es lo que nos permite, por la vía de la identificación, formar parte de la lógica del todo con excepciones. ¿Sí? Pero también existe la otra forma, que es entrar por la vía de las singularidades. ¿Sí? En esa, digamos, irrumpir en la clase viril por medio de ese ticket, ¿sí? O sea, si quieren, sin ticket, en la forma de una singularidad, que por su existencia misma, ¿sí? Torna inconsistente la clase, porque entra uno que no tiene ticket, por así decirlo, ¿sí? Eso nos muestra justamente el modo en que es amenazada por la lógica del no todo sin excepciones, o sea, la de las singularidades, ¿sí? La virilidad que pretende reunirse dentro de una clase. ¿Sí? Bueno, ven cómo en algún momento yo puse, no, mejor dicho, reproduje el esquema que Lacan hace en Hablo a las paredes, ¿sí? Donde muestra un corte de una botella de Klein, ¿cierto? Y pone de un lado y del otro hombres y mujeres, ¿no es cierto? Correspondientes a, está haciendo en ese entonces la fórmula de acentuación, correspondientes en ese entonces, a grosso modo, a las fórmulas del todo con excepciones y del no todo sin excepción. Pero, obviamente, yo dije, es la lógica de un loft. No hay, están todos en el mismo ambiente, no están separados por nada. La botella de Klein no divide el mundo en dos, ¿cierto? Este, entonces, la existencia de esas singularidades dispersas, descabaladas, digamos, ¿no? Que corresponden a la lógica del no todo, sin excepciones, es lo que constituye la amenaza constante de la virilidad que se siente insegura de pertenecer a esa clase porque necesita constantemente segregar a algunos que podrían ser la excepción, ¿no? Bueno, sigo con la respuesta muy detallada que les di a los colegas colombianos de Medellín. ¿Sí? ¿Cómo se dirá el, ¿cómo se dice? El gentilicio de Medellín? Beatriz, si está ahí escuchando, me encantaría que me dijera cuál es el gentilicio, ¿eh? Se dice medellinense. ¿Cómo se dice el habitante de Medellín? Se dice medellinense. ¿Me ¿Eh? escuchas? Medellinense. No te escucho, Beatriz. ¿No me escucha? No sé. Bueno, parece que Espérate. sí, Sí. tal vez lo pueda escribir, si no se escucha bien, tal vez lo puede escribir en el Bueno, chat. Bueno, ahí está. Beatriz, ¿cómo se dice el gentilicio de Medellín? se dice No te medellinense. escuchamos, ¿eh? No sé por qué. A ver ahí. Ay, no sé Ahí, qué ahora pasa. sí, ahora sí. Probablemente no se Medellinense. escuche. Medillense. Medellinense. Medellinense. Ahí está, medellinense. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno. Medellinenses, muy amable. Bueno, los colegas medellinenses me hicieron una pregunta muy buena y les di una respuesta súper, súper detallada, ¿sí? Que es la de, incluye, digamos, la posibilidad de qué pasaría si hubiera esos rasgos esenciales, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa si hay rasgos esenciales? ¿Sí? Si fueran reconocibles en la virilidad por los rasgos esenciales. ¿Sí? Si suponemos eso, se debe a que aceptamos la primera posibilidad, es decir, la de que quepa hacerse representar por los significantes amo que en un momento dado y lugar brindan los tickets de acceso a la clase viril, ¿no? Quienes ingresan así pueden presentar su ticket y decir, cumplo con los requisitos, ¿sí? Tengo los rasgos esenciales, pertenezco, ¿no? Si solo hubiera sujetos, es decir, súbditos de esos significantes amos, se constataría entonces cierta homogeneidad en los habitantes de esa clase. Y podríamos llegar a creer entonces que la pertenencia a la clase viril se define mediante un concepto, entre comillas, natural, ¿sí? Ya que no hay incompatibilidad entre lo universal del concepto y el vacío del sujeto. Son dos dimensiones que se llevan bien, a diferencia de los. ¿Sí? Pero la palabra introduce en la existencia la singularidad, ¿sí? Que no se lleva bien con ninguna de las dos, y que es lo que agujerea constantemente esos universales. ¿Sí? Quinto punto de mi larga respuesta a los colegas medellinenses, ahora tengo la palabra. Bueno, si hoy en día el concepto de virilidad está desdibujándose en algunas culturas, no en todas, ¿no? Ello solo puede deberse a que los portadores de ticket van perdiendo, es una manera de leerlo, van perdiendo la mayoría absoluta dentro de la clase viril. ¿Sí? Por lo menos no es una mayoría aplastante. ¿Qué tal? Gracias. En beneficio, por lo tanto, de los que irrumpen sin habilitación, es decir, sin cumplir con lo que en ese momento, en ese lugar de la cultura, se consideran los rasgos esenciales. ¿Sí? O sea, muchos entran de contrabando sin tener el ticket. ¿Sí? El otro día me mostraban que hicieron en un jardín infante, una grande, que usaron la sala de había dos niños que dibujaron con rasgos femeninos. Un hombre masculino, pero bueno, un poco qué pasaría en este grupo. Tienen un rasgo o algo de color viril, pero ellos se dibujaron de una manera, con rasgos, otros hizo con cuchera, Sí. algo casero. Efectivamente, incluso, muy bueno el comentario, Marisa, incluso, además, porque nos hace pensar, ¿y qué consideramos viril? ¿Y qué consideramos femenino? ¿Sí? Por ejemplo, lo dibujan con el pelo largo. Igualmente todo el mundo usa el pelo largo, hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es más, en algunas culturas, en algunas religiones, son las mujeres las únicas que se cortan el pelo. ¿Sí? Hasta se rapan y se dejan la cabeza pelada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digo, esta cuestión, ¿no? Se ve hasta qué punto es cambiante, ¿no? Yo daba un viejo ejemplo de algo que me sorprendió, me impactó hace muchos años, de haber escuchado el diálogo entre dos adolescentes, jovencitas, que una le decía a la otra, hablando de un fulano que tenía un nombre de varón, diciéndole, ese sí es macho, que usa aritos. ¿Sí? ¿Sí? Porque había que tener coraje para enfrentar a los padres y usar aritos, ¿no? Esa era la noción de macho, el que puede enfrentar a los padres. ¿Sí? Eh, entonces, decía, sí, ya no es una mayoría aplastante, ¿sí? De los que cumplen, los que tienen el ticket de entrada, dado por los atributos que en ese momento y lugar se consideran como esenciales, ¿sí? Para ingresar a la clase viril, ¿sí? Y cada vez hay más sujetos, cuerpos hablantes, que ingresan en esa clase sin tener el ticket de entrada, con su singularidad, bandera de alguna manera, sin habilitación, con una virilidad, si quieren, inclasificable, ¿sí? Sin par, ¿sí? Junto a los viriles de derecho por esa cultura, ¿sí? Prolifera una multitud creciente de viriles de hecho, ¿sí? No de derecho, ¿sí? La extensión de la clase, entonces, no es homologable
a una intención con ese, ¿sí? Alguna. O sea, la intención es lo que me define conjunto como clase, ¿sí? Por medio de un concepto. Este borramiento, entonces, de las fronteras de lo viril parece deberse a que en el terreno de la virilidad lo singular está ganando peso frente a lo subjetivo. ¿Sí? Sería esta la manera de leer este fenómeno contemporáneo. ¿Sí? Lo singular está ganando peso frente a lo subjetivo. Marco levantó la mano y como queda poco tiempo, les dejo mi sexto punto y lo que dije más alrededor a mis colegas de allá, así lo escuchamos a Marco. Marco, te escuchamos. No, ¿querés desarrollarlo? Espera que tengo que Yo, subir un poco porque el volumen acá. Ahí está. Ahora, sí, ¿se me escucha? perfecto. Bien. Sí, porque estoy en un restaurante y hay mucho sonido ambiente. Si es molesto, me avisan. Por favor, que estamos sin almorzar, no digas esas cosas. Bueno, en realidad yo tengo una pregunta bastante general que toca de manera tangencial algo de lo que has desarrollado hoy, que es producto de la conversación de dos trabajos que después los voy a subir al grupo. Es un trabajo de Juan Carlos Guindart, que es una ponencia en unas jornadas de All La Plata, que se llama Cuerpo, Goces y Ficciones, y un trabajo de Eric Laurent que se llama Subversión de la Subversión, donde básicamente eh, Guindart se hace una pregunta: ¿cómo es posible que se tenga un cuerpo? Y ahí trabaja algo que nos permite pensar de manera bastante esquemática cómo un discurso atrapa un cuerpo. Eh, Él refiere que los lugares de los discursos, agente, verdad, trabajo, otro y producción, suponen un soporte. Dice, a ese soporte se lo llama cuerpo. De esta manera, el atrapamiento de los cuerpos podría producirse por el agente semblante, por el trabajo, por el gran otro, por la producción, siempre vinculado a una dimensión de goce. Y el segundo trabajo, el de Eric Laurent, que conversa muy bien con este y con nuestro tema, y a mí me hace preguntar eh, si las composiciones interdiscursivas podemos pensarlo por el lado de las políticas de la pluralidad. Laurent ubica los discursos de género, dice, como discursos que producen sujetos divididos, dice, a la manera del discurso universitario, sujetos imposibilitados de identificarse nada. Si nosotros seguimos esta línea de que los cuerpos son atrapados por los lugares de los discursos, eso queda muy bien graficado en el discurso universitario, donde el sujeto dividido está en el lugar de la producción. Sí. Entonces, él hace una crítica a los discursos de género como una política que se aleja de la identidad para cuestionar todas las ideologías identitarias. Hay como una embriaguez del cuestionamiento del concepto de identidad. ¿Una qué? No escuché. Entonces yo en este punto, ¿Una qué? Es ¿cómo? ¿Embriaguez? Dijiste. ¿Hay una qué? Embriaguez. Embriaguez, ok. Dice, hay una embriaguez del cuestionamiento del concepto de identidad. Entonces, en este punto, yo me pregunto si podemos pensar este efecto discursivo de producir sujetos divididos, ¿no?, como una dificultad o distorsión propia de la composición interdiscursiva. La dificultad de los sujetos de identificarse a un S1 que los abroche y los ordene, no por escasez de oportunidades, sino por una proliferación ilimitada de S1 que circulan en la época, que producirían un andar desbrujulado, ¿no? Una dificultad en depositar libido en un lugar. A eso Miller me parece que en una fantasía lo llama el goce de lo nuevo. O sea, esa sensación de que elegir algo y quedarse y depositar libido mucho tiempo en un lugar lo dejaría el sujeto con una especie de angustia de lo que está por venir. Si elijo esto, me pierdo de otra cosa. Esa es mi pregunta. Si podemos pensar las composiciones interdiscursivas por el lado de la pluralidad y que el efecto de producción discursiva de sujetos divididos es un efecto de la distorsión propia de dichas composiciones. Es excelente la pregunta y además me permite retomar algunas cosas que yo mismo había olvidado que produje en los últimos 2 años. Así que viene muy bien
Eh, porque primero, bueno, a grandes rasgos, acuerdo con los dos autores que mencionaste en estas referencias. Te voy a agradecer que lo pases después por el chat de WhatsApp para tenerlos a mano y revisarlos. Quizás lo puedo tomar con más amplitud la vez que viene. La otra cuestión es que yo me vi llevado en cierto momento a interrogar la, las relaciones y diferencias que hay entre el sujeto tachado, que Lacan simboliza por medio de esa S mayúscula con una barra oblicua que lo cruza, ¿sí? Que es el matema que aparece en el grafo del deseo, en el fantasma, en los usos, y el sujeto dividido, ese que es producto del Spaltung, digamos, como lo llamaba Freud, etc. ¿Sí? Y ve que hay un solo lugar, solo, inclusive unos solos meses, digamos, en los cuales Lacan lo tome como equivalentes, ¿sí? Como sinónimos, al sujeto dividido y el sujeto tachado. ¿Está? Por lo tanto, quizás había que introducir una pequeña elaboración, digamos, para ver a qué nos estamos refiriendo con sujeto en ese contexto. La segunda cuestión es que, si bien todo lo que estuve trabajando ya hace varios años, 4 o 5 años, con respecto a las consecuencias que tendría erradicar el principio del placer dentro de la doctrina, llevaron a desestimar en gran medida la necesidad de introducir una épica conflictual para pensar el síntoma y otras cosas, ¿sí? La noción de composiciones interdiscursivas reintroduce los derechos de la noción de conflicto, ¿sí? Precisamente por la noción de distorsión, de desgarro que producen los dos o más discursos que se componen en cada uno de los. Así que también allí habría cosas como para agregar y ampliar estas dos referencias que voy a tomar probablemente, si puedo, ya la próxima vez, o si tenés ganas puedes ampliarlas más, dar tus respuestas a estos marcos, me refiero, ¿no? Bueno, levantó la mano también Flavia, así que te escucho, Flavia. Sí. Si vos decís que lo singular está ganando terreno a lo subjetivo, ¿no? Y decís que, si bien hoy se tiende a pensar que la elección de género se reduce a una posición subjetiva, pero que en realidad esto habría que revisarlo, porque no se reduce a eso. Me parece que entonces podríamos volver sobre esta distinción entre lo singular y lo subjetivo, que por ahí, bueno, vos lo tenés muy bien trabajado, pero quizás podríamos hacer la próxima un pequeño resumen, Ok, distinguiéndolo. les doy una referencia bibliográfica donde resumo bastante esto y que es accesible por internet, ¿sí? Hay un texto que salió en una revista brasileña, está traducido al castellano, eh, que produje hace 5 años, una cosa así, creo que se llama Toda subjetividad es alienada, ¿sí? Que muestra las relaciones entre lo singular y lo universal y lo vacío, entre lo subjetivo y lo objetivo, etcétera. Lo resume, digamos, todo eso es como una especie de organizador. Me lo pidieron con ese sentido en la revista, digamos que algo como para organizar alguna una terminología. Así que ha sido aparentemente consultado por lo que me dijeron y parece que es bastante claro. Así que eso lo puedo recomendar porque es ágil, digamos, serán unas 5 o 10 páginas y está bastante. Si no, la primera parte de mi libro de Busca de lo Singular lo explico con mucho más detalle y con las referencias aristotélicas, lacanianas, etc. Pero no querría yo ahora dedicarle mucho tiempo a esa cuestión. Sí puedo, si me olvido, puedo traer a colación el triángulo funcionalidades lógicas la próxima vez y introducirlo en algún momento la vez que viene. ¿Sabes? Pero sí,
estoy de acuerdo en que tal vez yo lo paso rápidamente por alto, como consabido, y bueno, en realidad no es tan común que se tengan en cuenta esas distinciones. No sé si hay alguien más que quiere intervenir. Tenemos todavía un par de minutitos, y en este terreno donde avanzamos bastante desprovistos de referencias, todos los comentarios y críticas y aportes son muy bienvenidos. ¿Queda claro hasta ahora más o menos el planteo? ¿Sí? ¿Se sigue? Bueno, les debo claridad por decía Flavia en cuanto a lo subjetivo y lo singular. Puedo decir a grandes rasgos, a ver, puedo decir 2 palabras ahora, para no dejarlos así en ascuas. La principal referencia en esto es Aristóteles, el tratado acerca de la interpretación, donde él define por primera vez qué es lo universal o lo que es propio de más de uno. ¿Sí? Por ejemplo, blanco, tomo ejemplos del estilo de lo que daba Aristóteles. ¿Sí? Blanco es un universal porque se dan más de uno. Quiere decir que hay más de una cosa a la cual le cabe el sayo de ser blanco, ¿no? En cambio, Sócrates, por ejemplo, no es universal porque se dice de uno solo, ¿sí? Entonces él define lo que no es universal como singular, ¿sí? Son los términos griegos que ni le decir aquí, pero digamos, eso pone lo universal que se da en más de uno, lo singular que se da en, él dice, no más de uno, ¿sí? No dice uno, dice no más de uno, ¿sí? O sea, exactamente las antípodas del universal. ¿Sí? Lo universal es el más de uno, lo singular es lo que no es universal, o sea, lo que no más, es propio de no más de uno. ¿Sí? Ahora, la revolución científica, ¿sí? Con Bacon en la cabeza, no con Descartes, como que solamente los franceses, ¿sí? Se dieron cuenta de que para poder avanzar, ¿sí? Para poder hacer ciencia, tenían que depurar el lenguaje no solamente de lo singular, que Aristóteles había dicho, solo hay ciencia de lo universal, tenían que quitar del lenguaje, además, lo vacío, ¿sí? O sea, los conceptos de extensión vacía. No se podía hablar de unicornios, no se podía hablar de nada que la existencia solamente dependiera del lenguaje, pero que tuviera extensión vacía en el, ¿sí? Entonces, los conceptos de extensión vacía, ¿sí? Corresponden a una tercera dimensión del lenguaje, ¿sí? Y que es tan importante como las otras dos, ¿sí? Porque nosotros, los psicoanalistas, nos lo pasamos hablando de madre fálica, ¿sí? Díganme, en la extensión, en la red extensa, ¿cuántas madres fálicas se han encontrado en el mundo? ¿Cierto? La pasamos hablando del sueño, ¿sí? Sueños son cosas importantísimas. La existencia en el mundo de la red extensa es vacía también, ¿sí? Y eso no significa que no tenga la eficacia, que no haya que estudiarlos, etc. Pero la ciencia tiene que dejarlo de lado. ¿Está? Entonces, tenemos 3 extensiones lógicas, ¿sí? La universal, propio de más de uno, y dentro de lo que Aristóteles decía, propio de no más de uno, hay entonces 2 cosas que caen. Lo que es propio de uno solo, Sócrates, y lo que es propio de ninguno, Nicorno, por ejemplo. ¿Sí? O el sujeto, que es algo que solo existe en el lenguaje. ¿Está? Entonces el sujeto tiene extensión vacía. ¿Sí? Entonces las 3 dimensiones son la del significante, si quieren, que es universal, compartido, etc. ¿Sí? La de lo singular, ¿sí? Y la del vacío o la del sujeto. ¿Sí? Que son, digamos, esos son los 3 vértices del triángulo de extensionalidades. ¿Sí? Bueno, eso muestra claramente que lo subjetivo y lo singular son cosas bien distintas. ¿Ok? Incluso son incompatibles. ¿Sí? Que lo singular es incompatible con lo universal y lo universal no es incompatible con el sujeto. El sujeto vacío, cualquier conjunto vacío, está incluido en cualquier conjunto. ¿Está? Bueno, en fin, ya tenemos que dejar porque es la hora. Alguien creo que mandó alguna cosita aquí en el chat que decían muchas gracias, no sé qué, tienen que retirarse. Bueno, les dejo saludos a todos. Los invito, esta es la última reunión de agosto, así que será el segundo jueves de septiembre. Nos veremos. Gracias a los que estuvieron aquí, participaron. Chau, chau. Hasta luego. Chao, hasta luego.